vamos a entrar en el término de las tranzas, ¿no? Porque poco a poco empiezan a salir. En verdad es un cochinero cómo se maneja el gobierno de México. Ahora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también da a conocer algunos de los gastos, ayer te lo comentaba, en donde la unidad de inteligencia inteligencia financiera comandada por Santiago Nieto, se avienta 3 millones de pesos en el comedor del señor Santiago Nieto, que ha salido a querer decir que es un asunto para todos, pero claramente ahí dice que es simplemente para que el señor coma 3 millones de pesos anuales, entre otras cosas. Pero vámonos a la carnita del asunto, y ojalá, Santiago, si nos estás escuchando, te pongas a investigar a Marcelo Ebrard Casaubon, que el 9 de diciembre llegaba a presumir a través de su cuenta de Twitter que México ya había cerrado este contrato por 35 millones de vacunas con los chinos, esta vacuna CanSino. Pues resulta ser que se da a conocer a través de una investigación que estas 35 millones de vacunas las compra una empresa que se llama Latam Pharma. Latam Pharma es una empresa suiza que no había sido constituida en el momento de hacer la compra de las vacunas. O sea, no existía esta... No existía la empresa. Es como si ahorita llegó Juanito Pérez Enterprises y compra 35 millones de vacunas de una empresa que no existe. Y cuando es constituida, se constituye en Suiza. Escucha esto porque está padrísimo. La constituyen en Suiza, pero está basada en Singapur y las leyes mexicanas no le aplican. Entonces, ¿qué pasa si las vacunas CanSino pues no cumplen con las especificaciones o tenemos algún problema legal? Pues tendríamos que ir a los tribunales de Singapur con una empresa suiza, con un gobierno mexicano, con una empresa que no está constituida, que tiene 4 empleados y que reporta ingresos. O sea, que acaba de constituirse y se constituye. No, firman el contrato con CanSino sin que existiera. Sin que existiera la empresa. En el momento en que firman el contrato, Suiza registra a esta empresa que se constituye después de haber firmado el contrato. O sea, se firmó un contrato fantasma. Pero de todos modos, esta empresa tiene 4 empleados en Suiza. 4 empleados para 35 millones de vacunas. No sabemos el precio de a cómo se compraron las vacunas. Pero claramente estos esquemas de empresas de papel son muy conocidas en Asia, en donde básicamente el dueño de la empresa es el dueño que tiene el papelito que dice que está en la empresa. Es una empresa de papel muy comunes en Singapur, en Hong Kong, etcétera, etcétera. Estas empresas, no solamente ahí acaba el asunto, sino que el socio mexicano es un farmacéutico mexicano que se llama Luis Doporto Alejandre. Es un abogado mexicano que en su momento fue investigado por el conflicto de Panama Papers y multado por el gobierno mexicano por haber participado en un esquema de simulación de competencias de empresas fantasmas. Y esta es la empresa que utiliza Marcelito Ebrard Casaubon para comprar 35 millones de vacunas a través de un esquema de fraude. ¡Qué bárbaro! Esto es lo que da a conocer, hay que darle la investigación. Esto lo da a conocer Univisión Investiga, que da a conocer verdaderamente el contrato, da a conocer absolutamente todo, con una empresa que no fue creada. Entonces, si así nos metemos a investigar cómo es que México compró estas vacunas y dónde están las vacunas, porque ahorita resulta que estamos repartiendo vacunas para todos lados, pero en México todavía no tenemos un esquema de vacunación completo. Baja el nivel de vacunación después de las elecciones. 40%. ¿Sí? 40% se va hacia abajo. ¿Por qué? Porque las vacunas el presidente Andrés Manuel López Obrador las utilizó totalmente de forma electoral. Y lo más interesante de estos contratos, que estos fueron conseguidos en Suiza, porque en México Marcelito decidió estos contratos hacerlos de competencia privada, o sea, no pueden ser compartidos al público por lo menos durante 5 años. Ya cuando salga del mandato el presidente, entonces veremos cómo arreglamos este problemita de las vacunas, en donde Marcelo otra vez se unta las manos de corrupción como lo ha hecho durante toda su carrera política. Porque no nada más son las vacunas. Estamos hablando de las pipas, estamos hablando de las patrullas. ¿Qué pasó con esas pipas? ¿Dónde están las pipas? Las que se compraron, ¿se acuerdan cuando empieza la administración del presidente López Obrador que hubo que cerrar los poliductos de petróleos mexicanos para evitar el huachicol? Se compran más de 600 pipas y de ello... Y cuando llegan los enchufes no coincidían. Y no solamente es eso, ya que estamos hablando de Marcelo, ¿dónde está la línea 12 del metro?
Nuevamente, ¿quién compró los trenes que no competían con los rieles? Marcelo es un hombre corrupto, es un hombre oscuro, en donde todo lo que tiene que hacer es ilegal e ilegalmente constituido. Qué bárbaro, pues esto es un escandalazo. Esto sí va a pegar un escandalazo, otra vez. porque no estamos hablando de un dinerito, estamos hablando de que México le ha invertido, según el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, 40,000 millones de pesos a la compra de vacunas mexicanas. ¿En dónde están esos 40,000 millones de pesos? ¿En dónde están las vacunas? ¿Por qué están los contratos reservados? ¿Y por qué se están comprando vacunas con empresas fantasma? Y si se fijan, muchas de las obras y de todas las realizaciones de este hombre y también del presidente López Obrador acaban reservados para revelar lo que fue el origen de lo que pudiera ser un mal manejo años después. Y a eso le tienes que sumar otra cosa. Ya se dio a conocer a través de la Secretaría de Salud que las vacunas AstraZeneca, que tenían una capacidad para 6 inoculaciones, estaban en México poniendo 7. Entonces estaban poniéndole menos vacuna a cada persona para sacar un tantito más. Entonces, nuevamente tendríamos que poner en duda si la dosis que se le aplicó a las personas es dosis suficiente o tiene la misma eficiencia que si no te la ponen completa. Claro. Bueno, pues ahí quedamos con algo. Por eso le molesta al presidente la clase media, porque se educa, porque estudia, porque lee y porque simplemente a cualquier otra persona que no tiene estudios, pues le sacas una maroma, un teatro y le dices que esto no es cierto porque los medios estamos aquí para desinformar. Bueno, además ya se dio cuenta en dónde está la base de su apoyo. La base de su apoyo está en la parte desafortunada de primero los pobres, y los pobres tienen esta posibilidad de resultar manipulados ante un presidente dadivoso que les da aunque no produzcan nada. Y sí, entendemos que el país debe de ser un lugar más justo en donde vivir, pero el presidente está equivocando en esta división porque justamente la clase que pudiera ayudar a esa, que es la que apoya al presidente López Obrador, es justamente la clase media. Oye, pero te voy a poner de buenas. Fíjate que salió John Ackerman el fin de semana a decir que hay miles de intelectuales que apoyan a Andrés Manuel López Obrador. Se cree intelectual. El hombre que sus doctorados y todos sus títulos de licenciatura y demás también se reservaron durante 5 años cuando descubrimos, John, que eran falsos. Gracias, Pedro, como siempre. Gracias. Gracias a ti. Buenos días.